Yo represento la playa y tú las olas del mar. Vienes a mí, me acaricias, me besas, luego te vas. Llora, llora, corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Cuando hablamos del centenario de Leoncio, no nos referimos a ningún colegio. Hablamos del poeta obrero Leoncio Bueno, quien se ríe del tiempo y empieza el 2020 cumpliendo un ciclo, 100 años de lucha. Leoncio Bueno es político, poeta de furia, es indignación, fuerza, optimismo y lucha. La vida para él es cosa seria y por eso la vive con todas sus fuerzas. Don Leoncio, su DNI indica que el 20 de marzo del 2021 usted va a cumplir 100 años. Exacto. Sin embargo, biológicamente usted va a cumplir 100 años este 2 de enero. Así es. ¿Puede contarnos esa historia? ¿Cómo es eso? Bueno, la historia es que mi padre no tuvo presente pues, cuando yo nací, porque estaba cortando leña junto con mi mamá y mi tío en los montes de Casablanca, que estaban cerca de la Constancia, donde vivían mis abuelos. ¿Y no han podido inscribirlo? No podía porque no estaba presente. Él se había ido a su tierra a hacer algunos arreglos y todo, y se demoró. Cuando llegó ya había pasado. ¿Quién lo inscribió? Después de un año, él me inscribe. Ya. Él me registra, cosa que yo no sabía, ni nunca me dijeron. Su padre era guitarrista, Sí, cortador de caña, cortador de caña, pero también era domador de caballos. domador de caballos. Por eso se hizo amigo con mi abuelo, ¿Ah, sí? porque mi abuelo también era domador de caballos. Y tocaba el acordeón, y mi papá tocaba la guitarra. ¿Y su padre hablaba con los caballos o no? Posiblemente, porque mi padre es más loco que una cabra. ¿Cómo así? ¿Cómo? Porque era loco, pues, ¿no? Se recorría todo el valle haciendo hijos, ¿Sí? que nunca firmaba. ¿Cuántos hijos más o menos tendría? ¿Cuántos hijos habrá tenido? Porque mujer que se morían por él. ¿Así? Claro, porque era buen mozo, bien presentable, se vestía muy bien, andaba en buen caballo, buena yegua, ¿no? Y tenía el reloj Walton, tocaba guitarra, cantaba, enamoraba a las mujeres, y recorría toititas las hacienditas haciendo hijos. Y en eso se encuentra con mi madre. ¿Por qué? Porque era amigo de mi abuelo. Ya. Entonces mi abuelo lo llevó a la casa y impresionó pues, a toda mi familia, a mis tías, a mi abuela, porque se puso media botella de chicha en la cabeza y se puso a bailar marinera, su madre que era, ¿no? Un artista del baile, ¿no? Entonces así conquistada por mujer. Entonces la poesía de usted es, digamos, una herencia de su padre, ¿no? Herencia de mi padre y de mi abuelo, porque mi abuelo era repentista. ¿Repentista? Lógico. Mi abuelo tiraba pues, coplas que daba miedo. Y se iban los dos juntos a recorrer para allá, para acá, a hacer la mora. A los 11 años, usted vio a Aya de la Torre. Claro, pues eso la cuento hace 400 veces, quizá 500, ¿no? Aya de la Torre vino el año 1931 al Perú. Había estado deportado más de 10 años en Europa por don Augusto B. Leguía, a raíz de que había participado en la cuestión eso de Corazón de Jesús y esas cosas, ¿no? Y Aya de la Torre se recorrió todas las etapas. Primero se fue a México, ¿no? Y ahí hablaba de Indoamérica, exactamente, ¿no? Después que viene, que se produce acá los 11 años y pico de Leguía, y viene la crisis del 29, ¿no? Que todos los bancos quebraron, ¿no? Entonces cae Leguía, pues. ¿Por qué? Porque Sánchez Cerro se levanta. Sánchez Cerro era muy agresivo, ¿no? Un comandante que lo habían votado del Perú, pero volvió otra vez, ¿no?
y vuelve y lo derroca Leguía. Entonces se hizo recontra popular. Usted que ha conocido también, que ha visto a Alan García, si lo comparamos a Alan García con Aya de la Torre. No hay punto de comparación, pues. En oratoria se lo comía vivo, pues. A Alan García. Claro, Alan García, porque Víctor Raúl Aya de la Torre hacía poesía en sus grandes discursos, porque él inventaba un montón de frases. Cuando él pierde las elecciones, según él, que le habían hecho fraude, igualito que la Keiko Fujimori, se picó, porque creía que era pues, el dios del Perú y que tenía que ganar las elecciones. ¿Cómo iba a ganar las elecciones si nadie lo conocía, más que los trujillanos, nosotros? El resto del Perú lo conocían a Sánchez Cerro. Ahí la Torre había estado 10 años fuera de acá. Claro. El que era conocido de Sánchez Cerro, y ganó de verdad las elecciones de Sánchez Cerro. Pero Aya de la Torre, se puso mañoso, que esto, que por acá, que... Y entonces, yo me acuerdo mucho de su discurso en la Plaza de Hacho, que salió en los periódicos, y que decía, ¿no? Nuestro martirologio aumentará, correrá más sangre aprista, pero el aprismo ahondará cada vez más en la conciencia del pueblo. ¿Cuándo va Alan García a decir una cosa así? Claro, claro. Ahora él inventaba las frases, como quiso también Alan García inventar frases. A más calumnias, más aprismo. Otra cosa que decía, el aprismo, cuando estaba recontra jodido, y había solamente 9 activistas acá, entre ellos Carnero Checa, y el poeta, su cuñado, Balcárcel. En esa época, Aya de la Torre tenía la concha de decir, el aprismo es hoy más fuerte que nunca. Pues, es una maravilla. Usted ha escrito un libro que se llama Rebuzno Propio, pero no es el título. El título inicial era Invasión Poderosa. ¿Qué pasó? Bueno, que yo me apuré, porque tanto Arturito Corcuera... ¿Él le cambia el nombre? Él me dice que debe llamarse Rebuzno Propio, y sacamos un completo ya, un libro, Rebuzno Propio. Pero a usted no le gustó el título. Bueno, al principio pensaba que me están tomando el pelo, pues, porque él, Arturo Corcuera, con Carlos Germán Belli, van a mi taller y me dicen, Leoncio, te felicitamos, has encontrado tu voz. Como quería y te aconsejaba Manuel Moreno Jimeno, tiene que encontrar su voz. Has encontrado tu voz. ¿Cómo así? En tu libro, pues me dijeron los Pastor de Truenos. Carajo, decía yo, ¿qué poema es ese? No puede ser. Votar, dígame, ¿qué poema es? Rebuzno Propio. Que él le dije, usted está tomándome el pelo. No, me dijeron, eso, ahí está tu voz. Y sigue por ahí. Ese tipo de poema. Tienes que salir adelante y tu libro tiene que llamarse Rebuzno Propio. Tú juntas una gran cantidad de poemas, los publicamos, pero con el nombre de Rebuzno Propio. Pero yo, como tenía que viajar a Chile y a la Argentina y a Bolivia, como corresponsal de una revista que se llamaba Vistazo, yo necesitaba publicar una cosa para llevar a Chile, una maleta llena de libros y vender. Entonces publiqué Invasión Poderosa, que era la mitad. Se molestó Corcuera, pues me dijo, ¿cómo has hecho eso? Porque él quería Rebuzno Propio. Rebuzno Propio, claro. Completo todos los poemas en un solo... Pero ahora quedó Rebuzno Propio. Eso es lo que queda. Claro, porque de todas maneras sacamos el Rebuzno Propio. Claro. Hablando de Chile, el 76 ya. Hablando de Chile, Pablo Neruda viene al Perú. Y usted va a verlo con César Lévano. Y otros más. Fuimos. ¿Quién toma la palabra? ¿Usted o Lévano en esa ocasión? No, yo tomo Lévano, estaba chibolo, pues. Lévano es mucho menor que yo. Yo creía que era 5 años. Lévano se ha quitado 2 años. Él tenía 94 años. Téngalo por seguro. Porque yo ya tengo los 99. Me falta un mes o 2 meses. En realidad muere a los 92, ¿ah? No, él tenía 94. Lévano es 5 años menor que yo. Y ahora resulta que son 7 años.
Se ha quitado 2 años. Pues. Ya, ¿cómo fue ese encuentro con Neruda? Bueno, fue muy simpático. Primero fuimos al barco en que había llegado Pablo Neruda. Estaba paseando por toda Europa, y Perú, América Latina y todo su famoso canto de amor a Stalingrado. Ya la novia guardó con su pañuelo el rayo de mi amor enamorado. Ahora mi corazón está en el suelo, en el humo y en la luz de Stalingrado. Ese es el primer canto de amor a Stalingrado, porque después viene el segundo y todo. Entonces fuimos a verlo al barco y después lo invitamos a la NEA. Pero nosotros le hicimos pues un buen recibimiento porque en ese tiempo yo estaba en el Partido Comunista. Lévano estaba pues estudiando en la nocturna, su secundaria, y él estaba pues recién había ido a recitar poemas de Lídice. Lídice, basta, Lídice por acá, Lídice. Uy, qué bueno, el hijo de Lévano, ¿eh? Lo celebraron, ¿no? Claro. Y entonces, ya desde ese momento se lo conquistaron, pues. Y nosotros siempre teníamos discusiones porque yo le decía, oye, tú te has vuelto staliniano. Ya, pero usted empieza como anarcosindicalista, ¿no? Bueno, cuando tenía 10 años, ¿no? Luego Derivo al aprismo, pues, porque llega allá de la Torre y con sus tremendos discursos que tenía, ¿no? Pucha, nosotros dijimos, pues, nosotros somos trujillanos. Claro. Y este es nuestro papá. Claro. Tenemos que seguir. Y él decía, correrán ríos de sangre, ¿no? La sangre azul bordeará los ríos de Chicama, porque la sangre azul era de los Gildemeister, pues, porque eran pues, condes, duques, no sé qué. ¿Cuándo se desencanta usted de Haya? Ya cuando entro al Partido Comunista, pues. Claro. Porque ya Haya de la Torre, ¿no? Había claudicado. Claro, claro. Ahora, ¿y cuándo se hace usted trotskista? Cuando entro al Partido Comunista, entonces no tuve más que 7 meses ahí. Yeah. Y me di cuenta que esos no eran comunistas, eran pradistas. ¿No? Pucha, como adoraban a Manuel Prado, decían que era el Stalin peruano. ¿No? Y entonces yo conozco a los poetas Westphalen y Rafael Méndez Dorich, que eran trotskos, y ellos me dijeron, hay una lucha, ¿no? Para formar la Cuarta Internacional y tener una organización acá en el Perú. Y fundamos la organización del Partido Obrero Revolucionario, sección peruana de la Cuarta Internacional. Eso fundamos. Con Westphalen, Méndez Dorich, después había un médico Briones que había sido comandante en la Guerra Civil Española y tenía su esposa española. Y unos cuantos más. Había un revolucionario que era boliviano, que lo habían botado de Bolivia, lo habían querido fusilar, porque con la guerra que en Paraguay él salió con un cartel contra la guerra. Entonces, como tenía amigos y todo, lo deportaron a México. Entonces ingresó con nosotros. Y ese tenía un dicho. Nosotros estábamos sentados en las mesas esas bien bacanes, pues, ¿no? De la plaza, ¿no? San Martín, por donde está el hotel ese, Bolívar, ¿no? Y había el negro, que me conocían a mí porque mi mamá había sido cocinera en su casa en una época de Trujillo. No me acuerdo cómo se llamaban estos. Y ahí nos reuníamos los trotskos y nos reuníamos toda clase de patas. De ahí acudía también el poeta César Moro. César Moro. Muy amigo de Westphalen y de Mandedolis y de todo. ¿Por qué luchaban ustedes? ¿Cuál era Bueno, nosotros teníamos pues el ímpetu que tuvieron los apristas y que tuvieron pues los anarcosindicalistas y los comunistas en su época de formación, ¿no? En su época de fundación. Nosotros queríamos hacer la revolución. ¿Qué tipo de país querían? Nosotros queríamos el tipo de país soñado por el comunismo. El comunismo del manifiesto,
Ya. El comunismo de las obras de Marx, de Engels, ¿no? De Lenin en sus buenos tiempos. Nosotros queríamos un tipo de comunismo que sea pues democrático, Claro. un comunismo con libertad para la mujer que pueda tener los maridos que le da la gana, y un comunismo que podía en un matrimonio ir a firmar el que ya no estaba de acuerdo con seguir casado. Es decir, un comunismo libertario. Nosotros pensábamos en eso, pero cuando nos dimos cuenta no había pues ese comunismo más que en los sueños. Claro, claro, claro. En los sueños. Hace poco en McDonald's, en el cruce de la avenida Universitaria con la Marina, han muerto 2 jóvenes trabajando. Dicen que trabajaban 12 horas diarias. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, la opinión me merece que así está todo el mundo, no solamente el Perú. El capitalismo cada vez es más salvaje, para que el Papa, que es un anticomunista pues, conocido, ¿no? Diga que el neoliberalismo es el capitalismo salvaje. ¿Ah? Entonces quiere decir pues, que ya se pasó. Pues. ¿Qué país sueña usted? Bueno, yo sueño un país en que el hombre y la mujer sean libres, iguales, en que no haya ninguna clase de racismo, en que no haya ninguna clase de caudillos, ¿no? Caudillos autoritarios que se hagan pasar por salvadores de la patria. Que haya educación al alcance de todos. Que haya salud al alcance de todo, que los niños estén aseguradas su vivencia y que los ancianos también tengan asegurada su vivencia y todos los sectores pues, no, que son no débiles, no tengan un país, un lugar donde vivir, que la tierra sea un lugar donde se pueda vivir todos como hermanos, sin diferencia de clase, ni de razas, ni de ideologías, ni de religiones, ¿no? Ese país, ¿qué cosa? Eso es un sueño, porque el capitalismo no lo va a permitir, y nosotros no le vamos a ganar nunca la guerra al capitalismo, porque ellos tienen bombas atómicas y nosotros, ¿qué cosa tenemos? Nosotros tenemos nuestro cuerpo para que lo destrocen, con balas o con el cambio climático. Pero eso no quita la esperanza, ¿no? Bueno, la poesía, porque para eso sirve la poesía. Podemos vivir, ¿no?, en un mundo o en un país tan atroz donde hay tanta corrupción, donde hay tanta ¿no? Traición. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidades de un momento feliz. Y por ese momento feliz somos capaces de sacrificar las 24 horas del día. ¿Cuál es la receta para durar tanto? Para vivir 100 años, ¿no? Bueno, yo le voy a contar una cosa. Cuando yo nací no dan medio por mí. Ya estaban listos mi hueco para que me iban a enterrar. ¿Sí? En primer lugar porque nací raquítico, maluco, parecía un esperpento. 7 mesinos. Sí, no ni siquiera 7 mesinos, sino que mi madre tomaba demasiado café. Para cada rato café. Y eso hizo mal al feto. Entonces, a eso hizo que cuando yo naciera mi madre no tuviera una gota de leche. Y entonces ya me iba a morir, pues, y iba a durar más que unos días, y entonces me daba tecito, alguna huevadita hasta que me muera, pues no. Ya creían todos que de la gente que trabajaba ahí junto con mi mamá, mi propio tío y todo con su mujer. Pero en eso da luz la mujer de mi tío. Ya. Casi, digamos, 10 días después, porque yo nací el 2 de enero y mi primo hermano Gonzalo Barrantes nació el 12. Ya. Y entonces mi mamá Carmen, que era una chica de 16 años, cajamarquina, bien blanca, bonita, ¿no? Dio a luz y tenía leche, pero... Le salvó la vida. Me salvó la vida, pues. Y entonces pude vivir un poco. Si le pediría que me diga quién es Leoncio Bueno, ¿qué diría usted? Un cojudo a la vela.
Eso es lo ¿Ni siquiera un poeta? No, no es que poetas son los poetas, no se mueren antes de los 20 años, 30 años. ¿A dónde ha visto usted que un poeta viva tantos años? Conmigo hay una equivocación. Si alguien cree que soy poeta, muchas gracias. Vénganos el tu reino. Cuando era joven, nunca me olvido, vivía en un rancho bajo un zorzal. Y la linda criolla que ahí vivía siempre decía: ¿cuándo será?